Es químico analista en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Nuestro compañero ya ha venido participando con nosotros en algunas otras sesiones de trabajo y en lo personal es un compañero que nos ha venido respaldando en varias gestiones que tienen que ver con el tema de la salud. Agradecerte, químico, siempre tu buena disposición y voluntad. Y pues bueno, gracias nuevamente por aceptar participar con esta sesión de trabajo y dejamos los micrófonos a tus órdenes, químico. Muy amable, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, excelente, químico. Ok, voy a por aquí a poner una presentación, profe. Adelante, químico. Listo, ¿sí se ve? Así es. Bueno, pues primero que nada, pues gracias por la invitación. El tema del día de hoy es las implicaciones y retos ante el regreso a clases, sobre todo por la COVID-19 o por derivado del SARS-CoV-2. Bueno, pues vamos a iniciar. El SARS-CoV-2, como realmente se denominó en un principio, viene derivado de una enfermedad que ya todos sabemos que se convirtió en pandemia. Su origen fue en China. Y pues bueno, ¿qué es el SARS-CoV-2? Es un coronavirus que es un virus que, como yo les decía, apareció en China, que después se fue extendiendo a todos los continentes, provocando ya lo que es una pandemia. Actualmente en Europa y América son los países que están más afectados por esta pandemia. Este es un nuevo virus que va a provocar la enfermedad conocida o denominada como la COVID-19. Pero bueno, si la enfermedad es el SARS-CoV-2, ¿por qué lo conocemos o se denomina o todo el mundo habla de la COVID-19? ¿Cuál es la situación aquí? Bueno, la situación aquí es que esta nomenclatura de la COVID-19 viene derivado de el acrónimo de Crohn, que es corona, V de virus, y disease, que es enfermedad. De ahí que su nomenclatura sea COVID, y el número 19, pues es el año en el que salió o se dio a conocer esta enfermedad. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la misma? Bueno, pues dentro de las síntomas, las personas que tienen COVID tienen los siguientes signos y síntomas que pueden ser tos, fiebre, dolor de cabeza, el cansancio. Hay otros síntomas menos frecuentes como son la pérdida del gusto, del olfato, la congestión nasal, la conjuntivitis, algún dolor en la garganta, dolores musculares o articulares, y diferentes tipos de erupciones cutáneas, como también puede derivarse náuseas y vómitos y escalofríos o en ocasiones el vértigo. Entre los síntomas de un cuadro ya más grave de la COVID-19, podemos incluir lo que es la disnea, que es la dificultad respiratoria, la pérdida del apetito, muchas ocasiones hay confusión, el dolor o la opresión persistente en el tórax o en el pecho, y sobre todo fiebre alta por encima de los 38 grados centígrados. Otros síntomas que también pueden ser menos frecuentes, pero que están presentes también, pues puede ser la irritabilidad o la pérdida también de la conciencia, ¿verdad? Recordemos que cualquier persona de cualquier edad que tenga fiebre o tos y que además tengan un poco de dificultad respiratoria, pues es importante que acudan al médico ante la presencia de cualquiera de estos signos o síntomas.
¿A qué personas afecta más este SARS-CoV-2? Bueno, pues el SARS-CoV-2 afecta principalmente a todas las personas, no tiene como tal una característica por edad. Todos corren el mismo riesgo y las personas de más de 60 años o las que padecen afecciones médicas subyacentes como pueden ser hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, la misma diabetes, obesidad o cáncer, tienen un mayor riesgo de desencadenar un cuadro más grave de COVID-19. Sin embargo, cualquier persona de cualquier edad puede enfermarse de COVID-19 y presentar un cuadro grave y de hecho, pues hasta morir. ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas? Bueno, pues el tiempo entre la exposición de la COVID-19 y el momento en el que comienza toda la sintomatología tiene una media aproximadamente entre 5 o 6 días es cuando aparecen los síntomas, pero esto puede variar dependiendo de cada persona o de cada organismo. Puede irse, el promedio medio, como les decía, es de entre 5 y 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días, es el rango en el que pueden aparecer los síntomas de la COVID-19. ¿Cómo nos encontramos en la situación actual en México al día de hoy? Bueno, esta información es al corte de las 8:21 de la mañana del día de hoy, emitido por la Universidad de Johns Hopkins. Esta universidad se encarga de recabar toda la información en todo el mundo para poder darnos un panorama de cómo nos encontramos al día de hoy. Al día de hoy tenemos que en México tenemos 3.723.235 casos positivos de la COVID-19. Tenemos un total de defunciones de 282.086 casos. ¿Y cuántas vacunas se han administrado en México al corte del día de hoy? 107.154.354 vacunas. En los últimos 28 días, en México hemos reportado o se han reportado 211.353 nuevos casos. En Michoacán tenemos en los últimos 28 días 3.894 casos positivos con un total de 71.879. En las defunciones, pues encontramos que en los últimos 28 días tenemos 569 defunciones. ¿Cómo se encuentra nuestro semáforo epidemiológico el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy Michoacán se encuentra en semáforo amarillo, así es como nos encontramos al día de hoy. Bueno, respecto a las pruebas de la COVID-19, todas las personas que presenten síntomas deben de realizarse una prueba y en la medida de lo posible y en base pues también a la situación que se da o se genera en cada uno de los municipios. Recuerden que actualmente se lleva a cabo las pruebas rápidas y muchas personas también, hay que recordar y recalcar que en el sector salud todas estas pruebas son gratuitas, siempre y cuando cumplas con la definición operacional de caso y acudas obviamente a la institución requerida. ¿Qué pruebas debería de hacerme si yo tengo la COVID-19? Bueno, COVID-19, pues en este caso hay dos tipos de pruebas que vendría siendo, perdón, la prueba de RT-PCR en tiempo real y las pruebas rápidas también. Bueno, pues la prueba de RT-PCR en tiempo real, en la mayoría de los casos se utiliza esta prueba, es una prueba molecular para detectar el SARS-CoV-2 y poder confirmar una infección. La prueba molecular más frecuente pues es la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí las muestras se van a recoger como están las imágenes, con una muestra de la nariz o de la garganta mediante un hisopado. Estas pruebas moleculares van a detectar los virus en las muestras y se va a amplificar su material genético. Esto es lo que se realiza en una prueba de PCR. Se extrae el material genético y se amplifica para saber el corte en base a una curva que se va midiendo en tiempo real y poder determinar
la presencia del virus. Las pruebas rápidas, bueno, nos hemos preguntado cuál es la diferencia entre una prueba de RT-PCR y una prueba rápida. Bueno, pues las pruebas rápidas, también conocidas de antígenos, son llamadas de esa manera porque detectan las proteínas del virus conocidas como el antígeno. En la prueba de RT-PCR en tiempo real o la PCR, lo que detectamos es el material genético. En las pruebas rápidas lo que se detecta son antígenos. Estas muestras también para las pruebas rápidas también se recogen de igual manera, de un hisopado de la nariz o de un hisopado de la garganta, y son más económicas que una PCR, pero también te ofrecen resultados más rápidas, pero tienen una condicionante. Estas pruebas son menos precisas, por lo tanto pueden ser menos efectivas. Estas pruebas funcionan mejor cuando hay más virus circulando ya en la comunidad y cuando las muestras se toman de una persona que está en una fase altamente infecciosa ya de la enfermedad. Difícilmente con una prueba rápida puedes detectar el inicio de la infección o de la enfermedad ya de la COVID-19. Por lo general, lo más recomendable es realizar una prueba de PCR, pero actualmente, pues por el tiempo, la demanda de las mismas, se utilizan también las pruebas rápidas. Bien, hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre aislamiento y entre cuarentena. Bueno, pues tanto el aislamiento como la cuarentena son métodos que se utilizan para prevenir la propagación de la COVID-19. ¿Qué es la cuarentena? En este caso, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, pues se usa en referencia a cualquier persona que haya estado en contagio, sobre todo con alguna persona que ya está infectada de la COVID-19. La cuarentena es el contacto con una persona que presentó COVID-19. El aislamiento, ¿cuál es? Bueno, el aislamiento hace referencia a aquella persona que ya tiene un caso o que ya está confirmado con la enfermedad de la COVID-19. Ahí se conoce como aislamiento. Es importante tener en cuenta esta parte. Cuarentena significa que tienes que estar en tu casa porque tuviste y estarte monitoreando porque estuviste en contacto con una persona positiva COVID. Aislamiento es cuando yo ya presento la sintomatología, ya tengo la confirmación de que es COVID-19 y entonces tengo que aislarme durante ese tiempo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, un paciente con prueba positiva de PCR, pero que no presenta ningún síntoma, que en teoría es asintomático, ¿cómo debemos de manejar el periodo o el tiempo de aislamiento? Bien, recuerden, este paciente es positivo, pero no tiene ningún síntoma. El día que se hace la prueba de PCR y sale positiva, ese día se toma como día 1, día de prueba. A partir de ahí, debemos de mantenernos en aislamiento 9 días más o 10 días en total de aislamiento para un paciente asintomático, ¿sí? Porque recordemos, no presenta absolutamente ningún síntoma, pero está contagiado. Lo aislamos o nos aislamos 10 días en nuestra casa o en el lugar donde tengamos que permanecer ese aislamiento. Y a partir del día 11 es el final del aislamiento. A partir de aquí, nosotros ya podemos continuar con nuestra vida normal y tener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, el distanciamiento de 1 metro mínimo entre persona y persona, entre otras, ¿verdad? De las que se han mencionado. Entonces, sí es importante mencionar, paciente asintomático, pero que sea positivo a COVID, debe de mantenerse por lo menos 10 días aislado para poder regresar después a la vida normal. Pero ahora la diferencia. Un paciente con prueba PCR positivo, pero que sí presenta síntomas, aquí es muy diferente el proceso de aislamiento. Tenemos el paciente asintomático. El día 1 es el día que inicia con los síntomas.
Normalmente o por lo general, todos los pacientes que presentan síntomas tienen la presencia de los síntomas durante 10 días. ¿Sí? Estos 10 días es el tiempo en el que están con síntomas. Y también, obviamente, pues es el tiempo en el que debes de estar en aislamiento total. A partir del último día que presentaste síntomas, debes de mantenerte todavía aislado 3 días más, pero ya sin ningún síntoma, que ya no tengas ningún síntoma de los que veniste presentando en estos 10 días, debes de aislarte 3 días más, que ya no presentes ningún síntoma. Y a partir del cuarto día o del siguiente día que ya no presentaste síntomas, regresas nuevamente a tus actividades normales. ¿Qué pasa? Muchas ocasiones ha habido casos, sobre todo lo confirmo con los pacientes graves, aquellos pacientes que están hospitalizados o que ya están intubados, tienen esta sintomatología, tienen la presencia hasta 30 días con esta sintomatología. Por lo tanto, esto sí es algo bien importante. Recuerden, si tenemos prueba ya de PCR positiva, tenemos síntomas, debemos de aislarnos el tiempo que tengamos la sintomatología, que en este caso lo más normal son 10 días, pero puede variar dependiendo de cada organismo, de cada persona. Y una vez terminando la sintomatología, tenemos que mantenernos 3 días más aislados para poder regresar a la normalidad sin ningún problema. Bien, bueno, dentro de la COVID-19 al día de hoy, pues tenemos varias variantes o varias mutaciones del virus. Pues acerca de las variantes del virus que van a causar la COVID-19, es importante recordar que todos los virus cambian constantemente a través de la mutación, ¿sí? Y esperamos, obviamente, pues que aparezcan nuevas variantes del virus con el paso del tiempo. Cuáles son las variantes que tenemos? Bueno, se denominaron o se clasificaron en variantes de interés y variantes de preocupación. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, pues las variantes de interés son aquellas que van a tener marcadores genéticos que pueden estar asociados a los cambios en la proteína que va a utilizar el virus para poder entrar en las células de las personas o en las células humanas. Con ello, se va a tener una menor capacidad de neutralización de los anticuerpos generados y un ejemplo de ello puede ser después de la vacunación. Las variantes de preocupación. ¿Cuáles serían las variantes de preocupación? Pues son todas aquellas que van a cumplir con la definición de una variante de interés, pero que además, después de una evaluación comparativa, se demuestra que está asociado con uno más de los siguientes cambios. ¿Cuáles serían? Bueno, una variante de preocupación tiene un mayor aumento en la transmisibilidad del virus, y por lo tanto, pues es un cambio importante dentro de la pandemia, por ahí de aquello de que viene la tercera oleada, la segunda oleada, etcétera. También vamos a encontrar un aumento en la virulencia. Son más contagiosas, se transmiten más y también las variantes de preocupación tienden a tener una disminución de la eficacia en las medidas de la salud pública. Por ejemplo, ya el uso de cubrebocas y toda esta parte también en ocasiones se ve rebasado debido a estas variantes de preocupación. ¿Cuáles variantes de interés tenemos circulantes al día de hoy? Bueno, pues nos encontramos con las más importantes, que serían 6 de variantes de interés que se siguen estudiando, que es la epsilon, la zeta, eta, kappa, iota y teta. Estas son las 6 variantes de interés que actualmente se están estudiando, que se encuentran en circulación en todo el mundo. Y las de preocupación, las que realmente están preocupando hoy a la salud pública, a la Organización Mundial de la Salud y al gobierno mexicano en este caso, pues son estas 4, que es la variante alfa, beta, gamma y delta. Hemos escuchado mucho de esta variante delta. Esta variante delta ha dado algunas situaciones o problemas
porque sobre todo con el manejo de la información, bueno, pues tenemos que esta variante, su primera detección fue en India en octubre del 2020. Ahí fue donde se aisló por primera vez esta nueva variante. De ahí, como les decía, bueno, cada variante tiene un linaje característico. Por ejemplo, la variante alfa, su linaje es el BOC 2020-12-01. Y de la variante delta, que ahorita es la que más ruido ha generado en nuestro país, tenemos que se encuentra en circulación en 185 países actualmente. Entonces, también es importante que si son variantes de preocupación, están presentes, pero tampoco es algo que nos debe de provocar un cierto pánico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a detener nosotros que haya más mutaciones o más variantes del virus? Bueno, lo primero que debemos de hacer es esto, es detener que el virus se siga propagando. Eso es lo más importante, detener la propagación del virus. Recordemos que mientras más se transmite el virus, más variantes van a aparecer y nunca vamos a saber realmente cuándo va a aparecer una variante realmente fuerte que ni siquiera las vacunas que se encuentran en circulación en estos momentos puedan ayudarnos a contener esta propagación de la misma. Entonces, yo les decía, recuerden, aquí aparece por primera vez el COVID-19. Bueno, se propaga, ya se está propagando, se diseminó por todo China, se fue a todos los otros países. De ahí en adelante, como esta se siguió propagando, el virus se siguió propagando, pues ya aparece una nueva variante, una nueva cepa. Doc, ¿no te escuchas? ¿Puedes checar los del Ahí, audio? ahí me escuchan. Sí, allí Sí. otra vez. Ah, ok. Les decía que las variantes de la COVID-19 pues se propagan de esa manera o así es como se están dando mediante la propagación. Mientras más contagios haya, siempre va a haber más mutaciones porque recuerden que la mutación es la capacidad que va a tener el virus para seguir sobreviviendo y seguir contagiando las células. Eso es una mutación nada más. ¿Cómo podemos evitarla? Bueno, pues como les decía, lo que debemos de hacer nosotros es evitar la propagación del virus. Un ejemplo, aquí vemos que ya se detuvo la propagación. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta persona utilizó su cubrebocas en la vía pública cuando estuvo en contacto con otras personas. Otra manera de detenerlo es porque esta persona cuando se enfermó, se quedó en aislamiento, se quedó en casa, no salió, no propagó el virus por ahí. ¿Cómo de otra manera? Bueno, pues esta otra siempre estuvo lavándose las manos con frecuencia, con agua y jabón. Esta otra persona ahora ya se vacunó, por lo tanto, es la manera en la que tú vas debilitando el virus y vas evitando que se siga dando esta propagación. Bien, como les decía, lo importante en todo esto siempre es detener la propagación del virus y debemos de impedir que surjan nuevas variantes más fuertes. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues tan sencillo, hoy por hoy, pues es vacunarnos en cuanto la vacuna nos toque, en cuanto ya esté disponible en nuestro municipio, es acudir a vacunarnos independientemente de la vacuna que nos toque o que nos vayan a aplicar. Otra medida importante es lavarse las manos con frecuencia, mantener siempre al menos 1 metro de distancia entre las personas y llevar la mascarilla o portar nuestro cubrebocas siempre a cualquier lugar. Sobre todo
evitar los espacios cerrados, pero esto es bien importantísimo. Siempre evitar o portar nuestro cubrebocas y evitar tocarnos la cara, la boca, la nariz y los ojos con las manos sucias. Bien, eso es en cuanto a las variantes. Bueno, pues ahora las vacunas. ¿Cuál es algo que ha generado también mucho ruido en las vacunas? Es ese porcentaje que se menciona ahí entre eficacia, efectividad. Hay que primero definir entre una y otra. Muchas ocasiones nos dejamos guiar porque dicen, bueno, es que la vacuna de Pfizer tiene más de un 90% de eficacia y la vacuna, por ejemplo, de CanSino tiene una eficacia del 68%. No, pues es que yo voy a preferir mejor ponerme la vacuna de Pfizer porque tiene un porcentaje mayor y es más buena, y la de CanSino pues es muy mala. Pues es que no es en esa relación. Yo creo que ha faltado por parte del gobierno que definan y que expresen esa situación, qué significa ese porcentaje. Vamos a ello. La eficacia es un concepto que se va a obtener cuando la vacuna se encuentra en estudio. Este porcentaje se va a obtener en la fase 3, pero en una fase de investigación. Es cuando se obtiene la eficacia de la vacuna. ¿Cómo se obtiene este porcentaje de eficacia? Bueno, pues aquí se seleccionan miles de personas para que se puedan someter al estudio en esta fase 3 de investigación. Al 50% se le va a agregar placebo y al otro 50% se le va a agregar el biológico. Pues bien, el porcentaje que se va a obtener entre la relación de las personas que se les aplicó la vacuna o el biológico y a las otras que se les aplicó un placebo, ese porcentaje de las personas que desarrollaron la enfermedad, ese es el porcentaje de eficacia que se pone aquí. Es un promedio, mediante una fórmula matemática se obtiene ese porcentaje. Pero recordemos, es en una fase de investigación, en la fase 3 de la investigación. Aquí, como se sigue investigando la vacuna en esta fase 3, es una investigación o es una etapa controlada. ¿Por qué controlada? Porque aquí no se seleccionan mujeres embarazadas, no se seleccionan niños, ni tampoco se llevan a cabo pacientes que estén enfermos de cáncer o que tengan una enfermedad grave. Y en la efectividad, bueno, pues en la efectividad, la diferencia a la eficacia es que este rendimiento ya es en condiciones típicas, que ya son menos controladas y significa que ya se está dando en el mundo real a todas las personas. Ahorita se va a quedar más claro con esto que les voy a explicar a continuación. Los tipos de vacunas. Pues todas las vacunas, muchas están hechas de virus inactivados, virus atenuados. Existen vacunas basadas en proteínas, vacunas en vectores víricos y vacunas en RNA y ADN. Pues ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Las vacunas con virus inactivados o atenuados, pues van a utilizar el virus, tienen el virus, pero que previamente ya está inactivado, de modo que no te va a provocar una enfermedad, pero aún así te va a generar una respuesta inmunitaria grande, vas a tener una buena inmunidad con estas. Vacunas basadas en proteínas, bueno, pues estas van a utilizar fragmentos inocuos de la proteína del virus, ¿sí? O estructuras proteínicas, y también van a generar una inmunidad. Vacunas con vectores víricos, perdón. Estas van a utilizar un virus que va a ser genéticamente modificado, pero que no va a causar tampoco la enfermedad, y también inducen una muy buena respuesta inmunitaria. Vacunas con ARN y ADN, bueno, pues esta es un enfoque pionero que va a utilizar sobre todo la estructura o el material genético de ARN o de ADN,
y que van a ser modificados para generar una proteína. Ellos utilizan el material genético, generan una proteína que por sí sola esta proteína estando en circulación va a ir generando tu respuesta inmunitaria ante la presencia o el contacto con el virus, en este caso la COVID-19. Retomando la parte de eficacia y eficiencia. Esto es bien importantísimo. ¿Cuáles vacunas están autorizadas en México al día de hoy y cuál es su eficacia? Actualmente en México contamos con 8 vacunas en circulación en todo el territorio mexicano. Tenemos Pfizer, la cual te da un 95% de eficacia, pero ojo, importantísimo en esto, son 2 dosis. AstraZeneca, 76%, 2 dosis. Sputnik V, 91%, 2 dosis. Sinovac, 50.3%, 2 dosis. CanSino, 68.3%, ojo, 1 dosis. Covaxin, 81%, 2 dosis. Janssen, 67%, 1 dosis. Y Moderna, 94.1%, 2 dosis. Vamos a ver si queda un poco más claro esta parte de eficacia y eficiencia. Bien, como les decía, la eficacia es todavía en una fase de investigación. La eficiencia ya es en la vida real. Para que una vacuna pueda ser autorizada como uso emergente, en la etapa de investigación, este porcentaje de eficacia en una primera dosis debe de estar por encima del 51% para que pueda ser autorizada como uso emergente. ¿Qué pasa con las vacunas de 2 dosis? Pues en esa fase de investigación, en la primera dosis no alcanzaron ni siquiera ese 51% para que puedan ser autorizadas como vacunas de uso emergente. A diferencia de CanSino, su eficacia en una fase de investigación, tercera fase, con una sola dosis logró obtener el 68.8%. Es por eso que ellos pasan ese 51%, se avisa la vacuna y ya no requiere de una segunda dosis. Pfizer tiene un 95% de eficacia porque en una primera dosis no alcanzó ese 51% que te exige la OMS para poder ser utilizada como vacuna, y obviamente con una segunda dosis pues alcanza este 95%. ¿Qué pasaría si CanSino le aplicáramos una segunda dosis? Pues estaríamos hablando que tendría un 95-99% también. Es por eso que le dejarnos llevar por este porcentaje. Es importante tener en cuenta la definición entre eficacia y eficiencia. Este porcentaje no quiere decir que porque CanSino tiene un 68.8% es mala. Para nada, no es mala la vacuna. Todas las vacunas son buenas, absolutamente todas. Este porcentaje es en el que en la fase de investigación les permite acceder o entrar al mercado para poder tener la distribución de todas las vacunas. ¿Las vacunas contra la COVID-19 van a proporcionar protección a largo plazo? Bueno, pues no lo sabemos. Todavía no podemos definir esa parte porque recuerden que se siguen investigando. Es una enfermedad completamente nueva. Actualmente, bueno, se sigue investigando las vacunas las personas que se vacunaron en una primera instancia y que ahora hay que ver cómo está el desarrollo de sus anticuerpos en todo este tiempo. Como les decía, pues no sabemos qué ventajas proporciona vacunarse. Bueno, pues las ventajas son muchísimas, ya que
todas van a proteger contra la enfermedad porque inducen inmunidad contra la COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es lo que causa. Van a reducir el riesgo de que cause síntomas y sobre todo tengan consecuencias más graves para la salud. Este fenómeno se debe de utilizar es muy importante tener en cuenta que todas las vacunas, pues como les digo, producen esa inmunidad, por eso es importantísimo vacunarnos. En la eficacia, ¿qué ventajas va a proporcionarse la vacunación? Bueno, pues que en la eficacia, aquellas vacunas como CanSino, que desarrollaba tiene un 68% de eficacia, en la efectividad ya aplicada a todas las personas en la vida real o actualmente, en la efectividad evita o te da una efectividad del 95% para que puedas desarrollar una enfermedad grave o sobre todo que puedas estar hospitalizado. Te protege hasta en un 95%. Tiene una efectividad de 90% en casos graves y un 95% en hospitalización. Esa es la parte importante o la diferencia entre eficacia y efectividad. La efectividad, todas las vacunas están por encima del 90% de evitar que desarrollemos una enfermedad grave o de que podamos ser hospitalizados, incluso hasta de morirnos, ¿eh? Por eso es importantísimo la vacunación. Puedo recibir la segunda dosis de aquellas que sean de 2 dosis. Se puede recibir una vacuna diferente a la primera o de compañías distintas. Pues esto, aquí sí les diría que no por una simple y sencilla razón. La OMS ha indicado que no hay suficiente información sobre los beneficios de mezclar o combinar vacunas. Al mismo tiempo, también ha destacado que la efectividad de una tercera dosis de un inmunizante todavía no ha sido probada. Es un riesgo mayúsculo aplicarte dosis de vacunas que no sean de la misma marca, porque recuerden, unas son hechas con ARN mensajero, otras son hechas con virus atenuados. Todas las vacunas tienen distinto mecanismo de elaboración y son diferentes. Para el caso de lo que se está buscando, que es la protección de las personas, todas funcionan igual o funcionan muy parecido o tienen una respuesta inmunitaria muy alta, pero es un riesgo mayúsculo ponerse vacunas que no sean de la misma marca. Pongo un ejemplo. En México no se aplica la vacuna de Johnson & Johnson, pero sí en Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido con Johnson & Johnson? Esta vacuna tiene pocos casos, pero que sin embargo son característicos y que están ahí, que están en investigación, porque esta vacuna ha desarrollado trombos en todos los pacientes que se han vacunado, bueno, en un porcentaje mínimo de pacientes que se han vacunado o que han tenido estas dosis de esta vacuna. Eso es lo que ha pasado con Johnson & Johnson. Ahora imagínense el riesgo que representaría aplicarte, por ejemplo, en un principio la vacuna de CanSino, pero como no se nos brinda la información adecuada, nos dejamos guiar con que tiene un porcentaje de eficacia del 68%, no, pues yo mejor me voy a ir a aplicar ahora una vacuna de Pfizer que tiene un 95% y con eso garantizo inmunidad total. Para nada, no es así, ni el funcionamiento es de esa manera, al contrario, es un riesgo muy grande porque no sabemos cómo pueda desarrollar tu organismo esa inmunidad al paso de los meses. Si bien los que ya se la aplicaron, porque también el sistema de vacunación en México no lleva un registro, o una plataforma actualizada al momento y todo el mundo se puede formar en esta fila y en la otra y en la otra y aplicarte todas las dosis o todas las vacunas que están activas en México, pues es un riesgo muy alto aplicársela porque no se sabe, sigue en investigación todavía y no se sabe qué problemas puedan generar al paso de los meses.
Las personas que ya lo hicieron y que pues ahora sí que también esta carita de enojo es de molestia porque también trata de egoísmo. Le quitas una dosis a una persona que no ha recibido ni siquiera la primera, entonces, es un riesgo mayúsculo, no lo hagan. Hay que esperar hasta que todavía haya todavía más información. Recordemos que seguimos en fases de investigación, pero actualmente eso es lo que tenemos, eso es lo que hay y hay que seguirlo utilizando. Soumaya Swaminathan, quien es jefa científica de la OMS, ella nos mencionaba que hay personas que han pensado en mezclar o que siguen mezclando estas vacunas, pero como les digo, es un riesgo muy alto. Ella, como jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que no hay que mezclar las vacunas. Actualmente empiezan a aparecer estudios o se están haciendo estudios para mezclar la primera dosis de Pfizer con una dosis de AstraZeneca. Pero repito, está en investigación, no es que ya te lo puedas hacer. Si las personas que saben que son gente importantísima como esta científica nos están recomendando no hacerlo, pues lo mejor es mantenernos nada más con esta vacuna. Yo tengo entendido que a las personas que se les inmunizó en una primera dosis con CanSino, se está buscando de que les pongan una dosis de refuerzo o una segunda dosis en los próximos meses. Esto es con la situación de seguir reforzando el sistema inmunológico, pero es importantísimo recordar que pues es la misma vacuna, es la misma marca, es el mismo laboratorio, es la misma manera de realizarla, pero no las mezclen por lo que más quieran. Sí es importante difundir esta parte, no hay que mezclar las dosis de las vacunas. ¿Puede la vacuna contra la COVID-19 causar que demos un resultado positivo en una prueba de PCR o en una prueba de antígenos? ¿Puede pasar esto? Pues no, para nada, porque la vacuna contra la COVID-19 no va a causar que obtengas un resultado positivo en estas pruebas, ya que en las pruebas de PCR o de antígenos, lo que vas a verificar o vas a detectar es la presencia de la enfermedad activa, ¿sí? No una persona que esté inmune. Si tú quieres saber si la vacuna te funcionó, lo que tú deberías de hacer es una prueba de detección de anticuerpos, pero deben de ser detección de anticuerpos específicos contra la proteína S, que es la proteína del virus, no cualquier detección de anticuerpos. Bien, pues ¿cuál es el papel de los niños en la transmisión de la COVID-19? Todavía no queda totalmente esclarecido, como les digo, pues es una enfermedad que sigue en constante investigación. Hasta la fecha se han notificado pocos brotes en las escuelas o que afecten a los niños. Sí se ha dado ya últimamente, pero es muy poco. Aún así, este pequeño número de brotes comunicados entre el personal docente y asociado indica que pues es posible obviamente que el COVID-19 se vaya a propagar ahora con el regreso a clases. Por eso es importantísimo las medidas que se van a utilizar para evitar esa transmisión del virus o esa propagación en dado caso de tener algún caso positivo. Recordemos que los niños llegan a tener cuadros más leves de los síntomas. Sin embargo, pues van a estar en contacto con docentes que son en ocasiones personas adultas o ya mayores que sí entran dentro del cuadro o de las características para desarrollar un cuadro más grave de enfermedad. Por eso es importantísimo vacunarnos y las medidas que se vayan a tomar, eso va a ser crucial ahora en este regreso a clases. ¿Cuál es el periodo de incubación en los niños? Pues bueno, el periodo de incubación en los niños es el mismo que en el adulto. Entre 1 y 14 días es el periodo de incubación, pero pues en promedio lo habitual es entre 5 y 6 días.
Esta imagen me gusta mucho porque te explica concretamente la parte entre una fase de incubación, una fase activa del virus y una fase ya de regreso a la normalidad. Bien, tenemos, como les decía aquí, el periodo de incubación en promedio es entre 5 y 6 días. Tenemos aquí nuestra fase de exposición. La fase de exposición es cuando yo tuve o ya se tuvo el contacto con un paciente positivo a COVID-19, que ya sabemos que tiene COVID. Aquí es la fase de exposición. A partir de aquí, tenemos 6 días, que es entre 5 y 6 días es el tiempo promedio en el que tarda en incubar el virus. Pero en esta fase de incubación, también es una fase donde podemos estar ya transmitiendo, ya podemos estar contagiando, ¿sí? Y en esta fase de incubación, llega el momento en el que se toma el inicio de los síntomas. A partir del inicio de síntomas, estás en una fase muy alta de transmisión del virus. Ya podemos contagiar de manera importantísima. Entonces, tenemos nuestra fase de exposición, nuestra fase de incubación, que en promedio son 6 días, fase de inicio de los síntomas, y a partir de aquí, tenemos en promedio, como les decía, 10 días, que es más o menos una vez que iniciamos los síntomas, aproximadamente son 10 días lo que tarda en tener sintomatología, y a partir de aquí debemos de mantenernos 3 días aislados todavía sin tener presencia ya de síntomas para que al cuarto día podamos regresar a la normalidad. ¿Qué sería importantísimo en este regreso a clases para que sea un regreso a clases seguro? Bueno, pues yo haría estas propuestas, sobre todo hablar pues con los padres de familia, que los padres de familia hablen con sus hijos, que vigilen la salud de sus hijos, y sobre todo que haga que se queden en casa si están enfermos. La responsabilidad y la comunicación es parte bien importante. Muchas ocasiones los papás, pues es lamentable decirlo de esta manera, porque no tienen con quién dejar a sus hijos, pues para ellos mándenlo a la escuela aunque esté enfermo. Pero eso es bien importantísimo. También deben de enseñar a sus hijos buenas prácticas de higiene y ser un ejemplo para ellos. En estas prácticas de higiene lo importante pues es, hay que enseñarlos a lavarse las manos con agua y jabón siempre, que utilicen el alcohol en base, el gel alcohol con base en alcohol al 65% mínimo, lo ideal es alcohol al 70%, y sobre todo que recoja y almacene los pañuelos cuando se limpien la nariz o sus cubrebocas, se desechen en un lugar importante, no se los tengan pues por ahí en cualquier lugar, que tosan y que cuando estornuden pues utilicen el antecodo para que puedan estornudar y evitar así también la propagación. Algo importante, que no se estén tocando la cara, no se toquen los ojos, no se toquen la nariz y no se toquen la boca con las manos sucias. Si habemos o se deben de tocar la cara, es importante lavarnos las manos primero con agua y jabón. No hay que estigmatizar a los alumnos, hay que darles explicación basadas en hechos y recordarles que se respeten entre sí. ¿Cuántas ocasiones no hemos visto que hasta entre nosotros mismos como adultos alguien se enferma de COVID y lo tenemos así como que pum, el apestado, no hay que acercarnos a él? Pues sí hay que tener esas medidas, pero recuerden que es una enfermedad a la que todos estamos expuestos. Y actualmente, pues sería algo muy natural enfermarte de COVID, ¿sí? Entonces, no tenemos que estigmatizar de esa manera y mucho menos en los niños. La comunicación con los padres de familia es sumamente importante. Para este regreso a clases, pues lo más conveniente sería el uso del cubrebocas obligatorio en todo el plantel, verificar la toma de temperaturas, utilizar el gel con alcohol base al 70%,
llevar un registro de los niños donde se les pregunte, ya el profesor les pregunte de manera directa, a lo mejor en un pase de lista, los síntomas que pudieran presentar, y solicitar que cada niño lleve su material. Eso es bien importante. Hay que evitar que compartan su material. Cada quien debe de llevar el suyo, no hay que evitar que se comparta. Y una propuesta que yo les pudiera hacer es que a media mañana, no sé, en el receso o en la actividad, ustedes deberían de planificar esa parte. Hay que sacar a los niños para que se laven las manos con agua y jabón. Si a la hora del receso es cuando se van a consumir su lunch, pues muchas ocasiones, obviamente, si es un sándwich, tiendes a tocarte la boca con tus manos, a tocarte la nariz, etcétera. Entonces, después de esta parte, es importante que antes de regresar al aula, si es que van a salir al receso, pues llevarlos para que se laven las manos con agua y jabón. Y sobre todo, al retirarse ya los niños del salón de clases, pues hay que limpiar el aula. Esto puede ser con alcohol, una solución de alcohol al 70%, o hay que preparar una solución de hipoclorito de sodio al 4%. ¿Cómo se prepara esta? Bien, les comento, es importante, esta solución, esta preparación la podemos utilizar hasta en nuestra casa, o es la manera en la que deberíamos de preparar el cloro, la dilución del cloro, que realmente nos ayuda a desinfectar todas las áreas. Es una solución de hipoclorito de sodio al 4%. ¿Por qué les pongo esta marca en especial, Cloralex? Porque esta marca ya está determinada por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que es donde yo laboro, que se encuentra una concentración del 4%, es una solución de hipoclorito al 4%, pero además es muy estable este Cloralex, mucho estable, tiene mucha estabilidad. Lo que nosotros vamos a hacer es preparar una solución que va a quedar a una concentración del 0.05%. Aquí les dejo la tablita de cómo preparar. Si queremos preparar 1 litro de esta solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 0.05, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que convertir. 1 litro es lo mismo, 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Para estos 1000 mililitros vamos a agregar 987 mililitros de agua con 13 mililitros del cloro directo de la garrafa o del recipiente. Con esto nosotros vamos a tener 1 litro de hipoclorito de sodio, pero a una concentración de 0.05. Esta tablita es importante. Con esto se puede hacer las diluciones para estar trapeando las aulas, para estar desinfectando los pupitres, y esta misma concentración la podemos utilizar en nuestra casa para poder desinfectar el espacio también donde nos encontremos. Recuerden, muchas ocasiones, ¿qué hace el mexicano? Pone una cubeta con agua y al chorrocientos por ciento, ahí le echas un chorro de cloro y eso es lo que va a salir. Pues no, el cloro también debe de manejarse con precaución porque recuerden que es muy tóxico. Otra cosa, ante esta situación y en base a la economía y las carencias que tenemos en todos los sectores del estado, pues yo les recomendaría preparar jabón líquido a partir de una barra de jabón sote. ¿Cómo lo podemos hacer líquido esta barra de jabón sote? Bueno, pues ¿qué vamos a requerir? Una barra de jabón sote, una barra de jabón neutro, glicerina líquida. ¿Qué vamos a hacer? Hay que rallar las barras de jabón. Yo en este caso, pues la imagen es de 100 gramos, una barra de 100 gramos. Si fuera de 100 gramos, hay que utilizar 2 barras. Se raya todo el jabón, tanto el jabón neutro como el jabón sote. Este rendimiento, o 200 gramos aproximadamente, 200 gramos de jabón sote, tiene un rendimiento entre 15 y 20 litros de jabón líquido. A partir de esta barra, eso es lo que podemos obtener. ¿Qué vamos a hacer? Hay que poner el agua a calentar. Cuando el agua ya esté hirviendo, vamos a añadir todos los jabones rallados. Y una vez que ya agregamos el jabón rallado, debemos de calentar a fuego medio hasta que este ya esté derretido por completo. Y una vez que ya se derritió en la cazuela, en la olla donde lo vamos a hacer, le apagamos
añadimos la glicerina, lo vamos a mezclar bien y entonces ya lo podemos vertir en un recipiente o en un dispensador para jabón. Aproximadamente, les vuelvo a repetir, 200 gramos de jabón Sote te rinden para 15 o 20 litros de jabón líquido. Es importante, creo yo, ante las carencias que tenemos, pues ver si se puede realizar esta parte. Les dejo parte de la bibliografía de esta presentación y no me retiro sin antes quedarme con esta frase. Estamos en medio de una tormenta, estamos en medio del océano, pero estamos en este barco remando juntos para salir adelante. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para si hay alguna pregunta o algún inconveniente de esta presentación. Muchas gracias, doctor. Compañeros, pues están los micrófonos abiertos para si gustan hacer alguna pregunta. Yo creo que fue bastante amplia y adecuada la información que nos comparte nuestro amigo el químico Edgar. Entonces, compañeros, pues adelante, con toda la confianza, pueden preguntar las dudas que tengan. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Lisset de Sentimientos de la Nación. Muchas gracias, químico, por su información. Escuchándolo detenidamente, la plática que nos acaba de dar, surgen muchas dudas. Una de ellas es los protocolos como que los arcos sanitarios que tenemos que seguir en las escuelas primarias, ya que es evidente el regreso a clase. Creo que es importante, me puede aclarar algunas dudas de las informaciones que se han venido vertiendo desde que llegó esta pandemia. Una de ellas fue que se quitaron los tapetes, ya que se comprobaba que pues como que no eran muy útiles, muy eficaces. De hecho, creo que hasta en los hospitales se quitó. Esa es una de las cosas que no, a lo mejor no va a ser muy funcional. Sin embargo, mi pregunta es, nosotros nos atemorizamos, pues porque de hecho al principio se decía que los niños solamente llegaban, era como que los medios de contagio, ya que pues como sus reacciones no son muy visibles, pues podíamos ellos estar contagiando y nosotros como si nada. Y nosotros comenzamos a atemorizarnos y querer hacer como que 1000 cosas. De hecho, lo hemos visto en los negocios y cosas así. ¿A qué va esto? Va mi pregunta. ¿Es funcional que en las escuelas primarias les pongamos ese acrílico en las mesas? Lo menciono porque leí un artículo, no completo porque muchos vienen de hecho con muchos tecnicismos, que el virus es aéreo. Entonces, el poner como que el acrílico que pensábamos algunos poner en las escuelas, pues solamente sería en las mesas de los niños. Sin embargo, si se quitan el cubrebocas, que posiblemente no lo podamos evitar, igual, ¿verdad? El virus se esparce. Entonces, se recomienda hacer ese gasto para poner los acrílicos, o mejor, con un buen cubrebocas evitaríamos un contagio, o sí recomienda poner esas cosas en las escuelas. Muy bien, gracias por tu pregunta. Mira, hay algo que hay que dejar claro por lo que mencionabas. El virus no es que sea aéreo. El virus o su mecanismo de contagio de entrada al organismo es a través de la vía aérea o vía respiratoria. Por eso es una enfermedad respiratoria. A lo que voy. El mantener la distancia como mínimo 1 metro entre persona y persona, eso nos habla, o la transmisión del virus es a través, en este caso a través de la saliva, de las gotículas de saliva. Ese es el contagio. ¿Por qué se recomienda 1 metro de distancia entre persona y persona? Porque cuando uno tiende a hablar y salpica con esta saliva, uno no avienta la saliva hablando a más de 1 metro de distancia. Entonces, además, el virus o el peso molecular del virus
es bastante pesado, hablando en picogramos, es muy pesado el virus, por lo tanto el virus no lo encontramos presente en el ambiente, necesita llevarse por arrastre. Ahora, yo sí recomiendo, si ustedes se puede, y claro, yo ahí sí no puedo interferir en esa parte, pero sí es recomendable el uso de acrílicos, pero también debemos de ver una realidad. Si se puede poner, el uso de acrílicos es muy importante porque con esto evitas que cuando el niño se baje un poco el cubrebocas o se descubre un poco la boca, si habla, esta saliva va a quedar impregnada o va a llegar a chocar con este acrílico, con esta parte que se va a poner ahí. Lo más recomendable siempre es el uso del cubrebocas. El no tratar de no quitarse el cubrebocas para nada. El cubrebocas es el que nos va a ayudar a evitar que haya la propagación de la saliva y por ende pues que haya propagación del virus. Pero sí recalcar esa parte, el virus no se encuentra presente en el ambiente o en el aire, ¿sí? Se conoce como un virus aéreo porque entra por la vía respiratoria, por una vía aérea. Entonces, no sé si queda contestada su pregunta con esta respuesta. Sí, sí, muchas gracias. Esa es una. La segunda, los periodos que tenemos que sacar a los niños para el lavado continuo de manos, es recomendable que sea al inicio, que es cuando ingresan, cuando salgan a recreo, al volver a ingresar y al final, o para que se enseñen, tenemos periodos, horas marcadas, tiempos, no sé, cada una hora o es así como podríamos llevar las cuestiones en las escuelas, que sea solamente inicio en el primer cerco, cuando salgan a su recreo, a los alimentos, al regresar y al salir. ¿Estaría bien así esos periodos de limpieza? Ahora sí que el cronograma o esa parte lo van a tomar ustedes en base a las necesidades que vayan a tener en cada centro educativo. Sin embargo, yo considero que al inicio de cuando llegan a la escuela, pues obviamente lo que se les va a aplicar es su gel en sus manos. Con eso estás garantizando también que van a entrar limpios de sus manos. Y yo les mencionaba del sacarlos a que se lavaran las manos es porque desconozco, les digo, cómo vaya a ser toda esta parte del receso, de esta cuestión, pero cuando ingieran los alimentos los niños, es cuando van a tender a tocarse la boca o un roce de la nariz, etcétera. Entonces, aquí es cuando yo recomendaría que antes de ingresar al salón, o si es que el receso va a ser en el salón, pues ahí sí sacara que los niños se laven las manos con agua y jabón de manera ordenada o escalonada para que regresen a las clases ya con su cubrebocas bien puesto y nuevamente dar esa continuidad. Ese es un punto de vista muy particular. Sin embargo, les repito, ya va a ser en base a las necesidades de cada una de las escuelas. Muchas gracias, Químico. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante, Cleo. Ajá. Cuando una persona se cree que está infectada, ¿qué días son favorables para hacerse la prueba? Porque yo he escuchado que hay días que se la hacen y sale negativa. Es más, a mí ya me pasó eso. Y después fui y salió positiva. Entonces, no sé si hay algunos días favorables para poder hacer esa prueba. Muy bien, respondiendo a su pregunta, mire, la situación cómo está. Esa parte o el problema que se está teniendo actualmente es, recuerden que yo les mencionaba que hay dos tipos de pruebas, la prueba de PCR y las pruebas rápidas de antígeno. ¿Qué sucede? Cuando está la aparición de síntomas, esto nos indica que el virus ya está totalmente activo en tu cuerpo. Si es COVID,
ya estás en una fase de contagio muy alta. La única prueba que te detecta el SARS-CoV-2 o la COVID-19 desde el inicio de los síntomas es la prueba de PCR, porque en esta lo que se está detectando es el RNA del virus. Esa es la única prueba que te lo detecta desde el primer día. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas son pruebas de antígeno. El antígeno se encuentra presente al paso de los días del desarrollo de la enfermedad y necesitas estar en el pico más alto de la fase activa del virus para que pueda ser detectado. Eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones, que muchas personas ya tienen los síntomas, acuden a una institución de salud o a cualquier laboratorio particular y la prueba que les están realizando es una prueba rápida cuando inician los síntomas. Les emiten un resultado negativo, pero eso no quiere decir que no tienen la presencia del virus. Puedes estar ya contagiado, que es lo que a usted le sucedió. Sin embargo, como todavía no hay suficiente presencia de antígeno en circulación en el organismo, esta prueba no lo detecta. Por eso sale negativo. Puede acudir al tercer día de haber iniciado los síntomas y volver a salir negativo. A lo mejor en un quinto día o al cuarto día ya salir nuevamente positivo con una prueba rápida. Pero la prueba de PCR, eso sí que quede muy claro, es la única prueba que te identifica o te detecta la presencia del virus desde el día 1 del inicio de los síntomas. Ese es el problema al que nos enfrentamos con las pruebas rápidas. Sí, claro, una prueba de PCR es mucho más costosa que una prueba rápida. Bueno, muy bien. Y por ejemplo, una persona que tenga muchos síntomas, no se hizo el estudio y ya pasaron 15 días, ¿se puede hacer el estudio de la PCR para saber si estuvo infectado? Se puede realizar, pero recuerden que si sigue habiendo presencia de síntomas, está en una fase activa todavía de la enfermedad. Todavía está en fase de contagio, donde puede contagiar a los demás. Si quieres saber si tú estuviste expuesto a esta parte de un virus, pues tendrás que hacerte una prueba de anticuerpos. Pero aquí ya también entraría otro detalle o otro dilema, porque recordemos que muchos de nosotros ya estamos vacunados. Entonces, esta prueba de anticuerpos puede generarte ahí la presencia te debe de arrojar una presencia de anticuerpos porque tu sistema inmunológico ya está reforzado contra el SARS-CoV-2 o la COVID-19 y eso es lo que te va a arrojar esta prueba. Entonces, lo más recomendable es que cuando tienes los síntomas, pues hay que acudir a realizarse las pruebas. No hay que dejar que pase el tiempo. Algo bien importantísimo que no está por demás mencionarlo, aunque ya estemos vacunados, todos, absolutamente todos nos vamos o nos podemos contagiar. La vacuna no te garantiza que no te vayas a contagiar. Sin embargo, cuando tengamos el inicio de los síntomas, inmediatamente hay que acudir al médico, porque recuerden que cuando se diagnostica lo más pronto posible y se inicia medicamento lo más pronto posible, disminuimos al máximo el poder desarrollar una enfermedad grave. Pongo un ejemplo. Hay pacientes que ya están vacunados y que terminan hospitalizados y se empiezan a complicar. Aquí siempre es importantísimo que a la primera aparición de síntomas acudir al médico. Etapa o la fase donde empieza a activarse la influenza. Entonces, podemos tener coinfecciones entre influenza y COVID al mismo tiempo. Y a eso hay que agregarle también que puede venirse la presencia de dengue y te pueden dar las tres enfermedades al mismo tiempo con sintomatologías muy parecidas
pero con diagnósticos muy diferentes. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Yo, profe. Adelante, profe. Gracias. Buenos días a todos. Buen día, químico. Buenos días. Mi pregunta es, hace ratito la compañera Lizeth le comentaba acerca de los acrílicos. Como había habido información de que probablemente regresamos a clases presenciales el ciclo pasado, y empezamos a hacer cotizaciones acerca de los acrílicos y la verdad está un poco elevado el material. Entonces, por ahí me hicieron llegar una alternativa en donde es un tipo de pabellón con plástico muy similar, o no sé si sea el mismo, con el que se forran los libros. ¿Cree que sea funcional por cuestión de los costos? Hace ratito se me vino a la mente con lo que comentaba por la situación de lo del jabón y de lo del cloro, que podemos hacer algunas alternativas para poder solucionar la cuestión económica, que no fuera muy costoso. Entonces, ahorita creo que puede ser una alternativa, pero no sé si realmente funcione. Esto es mi preocupación porque creo que el mantener a los niños con el cubrebocas todo el tiempo, vamos a tener que estarlo supervisando, pero no va a faltar uno que otro que no lo va a aguantar, se lo va a quitar, y creo que esto podría ser de alguna manera una solución en cuanto están en su pupitre, con el pabellón y en cuanto salgan de esa área, digámoslo así, entre comillas, protegida, que utilizaran el cubrebocas. No sé si sea funcional o cuál es su punto de vista. Muchas gracias, Kim. Totalmente de acuerdo, es funcional. Recordemos que nosotros mismos vamos a ir adaptando en base a nuestras necesidades y a nuestra capacidad económica. Hoy por hoy con la pandemia todos los precios se dispararon en cuanto a cuestiones de cuidados y medidas de prevención, pero es totalmente funcional. Algo importantísimo es mantener siempre el salón con la puerta abierta y las, no sé, ventanas, ventilas siempre abiertas, tratar de tener la mayor ventilación posible, y claro que se puede sustituir por el acrílico. Perfecto. Muchas gracias, químico. Muy amable. Para servirle. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Yo, profesor Ramiro. Adelante, profe. Doctor, yo nada más un antecedente antes de cuestionar las preguntas. Tú nos estás diciendo que todos, ¿cómo se llama? Todos nosotros estamos expuestos a esta enfermedad que ahorita está causando mucha inquietud en todos nosotros, y nos estás diciendo que todos estamos expuestos en ese sentido, que los niños también se pueden contagiar, que ese es el punto, pues, creo yo que fue el tema. Mi pregunta es que también estabas comentando que decías que llega la temporada de diciembre, y es donde todavía vamos a estar mucho más expuestos los que ya estuvieron contagiados o los que ya estuvimos contagiados y los que no y que se van a contagiar. Y en este caso los niños, mi pregunta es mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante es o qué tan necesario es que se vacunen los niños o no se vacunen? Esa es una. Y la otra es, desde tu punto de vista médico, sin pensar en política o economía, desde tu punto de vista muy particular como médico, ¿qué tan conveniente es que los niños regresen a clases? Porque si no están vacunados los niños, que eso no, como tú dices, no nos garantiza a nosotros de que no se contagien, pero si no se vacunan los niños, y como también estás diciendo que son expuestos, ¿qué tan bueno es que regresen los niños a clases? Y están diciendo pues en el sistema o en el gobierno
que es al 100, que regresen todos. Supuestamente lo vamos a hacer escalonados, pero ¿qué tan importante es que regresen los niños a las escuelas? ¿Y qué tan importante es o qué tan beneficioso o perjudicial puede ser que se vacunen a los niños? Porque dicen que no, nada más los que tienen alguna enfermedad crónica o algo. Esas serían mis preguntas, doctor, desde tu punto de vista muy particular. Sí, como gracias. Mire, la primera, la vacunación de los niños. En México no es que esté autorizada la vacuna para los niños. Está autorizada para niños, refiriéndome a aquellos que son hasta los 10, 11 años. En el caso de los que procedió en México, aquellos que ganaron un amparo, son aquellos menores de 18 años. Un favor, ¿pueden cerrar su micrófono un poquito porque se replica lo que estoy mencionando? Gracias. Les mencionaba, respecto a las vacunas de los que ganaron estos amparos, son aquellos entre 12 y 18 años de edad. Hoy en la actualidad, los niños o Pfizer va a solicitar o ya solicitó la autorización para emplear su vacuna en los niños a partir desde los 5 años de edad, sí, pero todavía no está autorizado. Recordemos que sí, seguimos o sigue en investigación esta parte de todas las vacunas. La vacunación pues siempre va a ser beneficiosa en todos los aspectos. Claro que cuando las vacunas ya estén autorizadas para su uso emergente en todos los niños, es importantísimo mandarlos a vacunar a todos. Siempre, siempre va a ser importante tener la vacuna. Pongo un caso específico, la influenza. La influenza o la vacuna de la influenza no te evita que te vayas a contagiar de influenza. Sin embargo, esta vacuna lo que te ayuda es, tú te pones la vacuna de influenza, te puedes contagiar con influenza, pero ya no vas a desarrollar la enfermedad de manera grave. Pasa exactamente lo mismo con la COVID-19. Para eso es para lo que nos está ayudando la vacuna. Ahora, ¿es conveniente el regreso a clases? Es una pregunta brava, la verdad, porque se puede manipular o tomar de alguna manera. Personalmente, yo estaría de acuerdo en el regreso a clases cuando se lleven a cabo las medidas preventivas y precautorias, cuando haya una buena comunicación entre los padres de familia y los docentes, y sobre todo por salud mental también de los niños. Recordemos que esta pandemia también ya nos lleva a otro problema de salud pública, que es la salud mental. Entonces, ya también, claro, hay que ser bien sinceros. ¿Cuántos de nosotros no hemos adquirido, ya estado en algún evento social, que andamos por la calle, sí, a lo mejor con tu cubrebocas, tratando de tener las medidas preventivas, pero no hay ninguna sola persona te aguanta el encierro que nos vino a cambiar la vida por completo en esta pandemia. Entonces, sí es conveniente el regreso a clases, pero digo, si el gobierno no toma las medidas necesarias, pues a lo mejor nosotros hay que aportar o hacer todo desde nuestra trinchera, poner nuestro granito de arena, porque a fin de cuentas la vida debe de continuar, es una nueva normalidad y debemos de estarnos adaptando siempre a lo que venga de ahora en adelante. Entonces, lo más importantísimo, pues vuelvo a repetir, el uso de cubrebocas, la limpieza y la comunicación que se debe de tener entre los docentes, entre los padres de familia, pero sobre todo esa comunicación con los niños. Ese es mi punto de vista en cuanto al regreso a clases. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más, compañeros? Yo tengo otra pregunta, maestro Ramiro. Adelante, Cleo. Sí, adelante, Cleo. En cuanto a las secuelas, cuando da el COVID-19, casi todas las personas
quedamos con secuelas. Entonces, ¿esas secuelas tienen determinado tiempo o depende de cada organismo? Porque hay de muchas diferentes. Esa es mi pregunta. Químico. En esa parte no sabemos aún, no se sabe el tiempo que vayan a seguir o continuar estas secuelas que dejan. Entre algunas, pues el problema o el daño pulmonar, que es uno de los que más se deja. Hay que checar bien esa parte. La segunda, por ahí muchos pacientes presentan pérdida de memoria en esa parte. Entonces, ¿qué les pudiera aconsejar yo? No es hacer un comercial, sí lo menciono claramente, yo me baso más que nada en documentos científicos o investigaciones que aunque siguen dándose, pero ahí está sustentado. Hay un proyecto que ha dado buenos resultados, que todavía sigue en investigación para aquellos pacientes que quedaron con un daño pulmonar importante, que es la oxigenoterapia. Es a través de la ozonoterapia o del ozono. Ese se emplea aquí en Morelia. Sé que hay un médico que tiene una clínica de ozonoterapia donde se les ha aplicado oxigenoterapia a los pacientes que les ha quedado un problema severo en los pulmones y han regenerado o mejorado esa capacidad pulmonar muy importante, ¿eh? Digo, no es un comercial, esto es ahora sí que decisión de cada quien, pero solamente cuando nos enfrentamos o nos encontramos en esa situación, o el que se encuentra en esa situación sabe lo que está pasando y lo que está viviendo. Entonces, ha dado buenos resultados esta terapia en el caso de los pacientes con problema pulmonar. No podemos saber el tiempo si vaya a ser reversible o es irreversible. En cuanto a los pacientes que presentan a lo mejor un poco de pérdida de memoria o que se les empiezan a olvidar las cositas ahí de repente, yo trataría de ayudarles o de apoyarles, a lo mejor utilizar o consumir un ginseng y ginkgo biloba para un oxigenador, hacer muchos test de sopas de letras, todo esto que te ayude a mejorar tu capacidad de memoria, es ir estimulando también para buscar esa regeneración. La verdad es que como es una enfermedad nueva, sigue en investigación, van a pasar muchos años para poder saber qué realmente es lo que va a pasar contra la COVID. Pero mientras nosotros no evitemos esa replicación del virus, pues podemos seguirnos enfrentando a lo mejor ahora a una cepa más agresiva, una cepa nueva, que venga con otras características totalmente distintas. Esa sería mi respuesta. No sé si queda claro. Sí, queda claro, pero dice usted que no es comercial, pero no tiene la dirección de la ozonoterapia. Esa parte se la hago llegar al profe Ramiro, toda la información. Me comprometo a conseguirlo, todos los detalles. Y ya ahí que el profe me haga el favor de mandarlo con todos ustedes. Y ahora sí que pues ya es parte de que ustedes acudan o no a esta clínica, pero les digo, ha dado muy buenos resultados en pacientes que han tenido daño pulmonar muy agresivo. Sí, muchas gracias, porque sí tenemos familiares que quedaron así mal. Gracias, químico. Sí, de nada. ¿Alguien más, compañeros? Yo, maestro Ramiro. Adelante, maestra. Buenos días. Yo tengo una duda. En cuanto a los cubrebocas, el material, muchos los hacen caseros, bueno, los papás o las mamás implementaron cubrebocas caseros hechos de tela. ¿Qué tan efectivos son? Una, y la otra, ¿qué tanto recomienda que usen el cubrebocas? Porque muchos pues no tienen a lo mejor, como dice, la posibilidad económica de estar cambiando diario un cubrebocas nuevo, entonces por eso recurrieron a los hechos en casa, con tela. Entonces, ¿qué tanto recomienda el uso de cubrebocas reciclable o lavable, o que debe ser forzosamente nuevo con los niños? Muy bien. Obviamente, si nos vamos a una escala, siempre lo más recomendable va a ser
pues el uso de una mascarilla N95. Sin embargo, por los costos que no son muy accesibles, y además de que no debemos de comprar este tipo de mascarillas porque provocaría desabasto para el personal que nos dedicamos a hacer las pruebas o que estamos en contacto con pacientes COVID, nos generaría un problema o un desabasto. Esos serían los mejores, los N95. Sin embargo, hay cubrebocas conocidos como tricapa, que son tres. ¿Por qué tricapa? Porque poseen tres filtros. Entiendo que los costos también, bueno, ahorita actualmente han disminuido muchísimo los costos en cuanto a los cubrebocas, porque han salido infinidad de marcas ya en el mercado. Los cubrebocas, estos de tricapa, son muy buenos, son excelentes para evitar la propagación del virus, pero también volvemos a lo mismo, es en base a las necesidades de cada persona, las necesidades que tenemos también. Entonces, un cubrebocas de tela sí nos va a ayudar en un porcentaje muy mínimo, pero también es mejor tener un cubrebocas de tela a no utilizar cubrebocas. Sí, es 1000 veces mejor utilizar, aunque sea de tela, que no traerlo. Entonces, si nos vamos a recomendación, de manera muy particular, sí los recomiendo, pero por lo menos que tengan a lo mejor dos capitas de la tela, que sea hecho con capa doble de tela, y sobre todo lavarlos bien con agua y jabón. Eso sería muy conveniente, estarlos lavando bien con agua y jabón y no estarlo utilizando a lo mejor el mismo de tela sin lavar toda la semana. Porque recuerden que también los de tricapa, llega un punto, si estás hablando mucho, se moja el cubrebocas y en ese momento el cubrebocas ya también pierde su capacidad de filtración y hay que desecharlo. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Yo, maestro Ramiro, buenos días. Adelante, maestra. Mi pregunta es, Te va a hacer te va a generar algún problema o algo, porque estás respirando tu propio dióxido de carbono, etcétera. No, lo que sí es muy, muy importante va a ser complicado el mantener sobre todo a los niños de esta edad con el cubrebocas, pero por eso es importante las estrategias. Lo que mencionaban por ahí a lo mejor del pabellón con el plástico sería una medida importante. Y digo, bueno, en el caso de los niños, todos se pueden contagiar, ¿sí? Y lo que debemos de evitar es ese contagio, esa fase de contagio. Importante en ellos es que un porcentaje mínimo son los que desarrollan a lo mejor una enfermedad más grave. Sin embargo, sí es importante, pues tratar de mantener en la medida de lo más posible, el mayor tiempo posible a los niños con cubrebocas. No les afecta, no les generaría ningún problema o algún malestar en el organismo, y estaríamos evitando la propagación del virus en dado caso de tener alguno que se contagiara. muy bien, muchas gracias, químico. ¿Alguien más, compañeros? Yo, Ramiro, Adelante, maestra. en caso de que tengamos un niño que lo veamos que tiene escurrimiento o que dentro de la escuela está presentando alguno de los síntomas del COVID, nos dicen que los aislemos, pero no, yo considero que cuando tú aíslas a un niño, pues es separarlo del resto de los niños y llevarlo a un lugar solito. ¿No generaría esto más ansiedad en el niño? ¿Y qué tal si ni siquiera está enfermo del COVID?
No, aquí lo, En estos casos. aquí lo recomendable es que a la primer presencia de un niño con esta sintomatología o con, sí, con estos síntomas, no es ni siquiera aislarlo en la escuela, hay que regresarlo a su casa y mandarlo a que le hagan pues la prueba de detección del SARS-CoV-2. Entonces, obviamente también les vuelvo a mencionar, ustedes deben de evaluar esa parte. Creo que aquí lo que deberían de hacer es a lo mejor buscar la estrategia de que se les hiciera a los niños estas pruebas de PCR, o si son pruebas rápidas, recuerden que hay que estarlo monitoreando también, porque puede ser una prueba rápida, el niño tener ya la sintomatología, ser paciente positivo a COVID, hacerse una prueba rápida y salir negativo. Entonces es importante ese monitoreo. Lo que yo recomendaría es, si este niño o tienen un caso así con esta sintomatología, pues lo mejor, lo más recomendable es regresarlo a su casa, no exponerse ni siquiera ustedes mismos como docentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Hay una pregunta que nos hace una compañera químico. Ramiro, una pregunta, es que creo no me escucho. A ver, creo ya ahí te escuchamos. Adelante. Gracias, Ramiro. Mi pregunta es, químico, buen día. Buenos días. Saber si hay alguna alternativa en la que pueda ayudar para las personas que aún no recuperan el gusto y el olfato a consecuencia de el virus. No hay, desgraciadamente, en esta parte sigue en investigación. No hay todavía, que yo haya leído hasta el momento, no hay nada que nos pueda apoyar o ayudar, o que por lo menos sea algún tratamiento alternativo para recuperar esta pérdida de estos sentidos tan importantes. No hay, que yo haya leído hasta el momento, no hay una información al respecto. Ramiro, ¿me escucho? Adelante, chula. Mira, yo también mi pregunta es, buenos días a todos. Oiga, doctor, por ejemplo, cuando un niño está contagiado, se ha salido contagiado, ¿a los cuántos días se le puede hacer la prueba para que el niño retorne a su lugar, al grupo? Si el niño ya inició con los síntomas, desde el día 1 de que inició con los síntomas, a partir de ahí es recomendable hacerle una prueba de PCR. Si esta prueba de PCR ya con los síntomas sale negativa, el niño puede regresar a clases aunque tenga la sintomatología y no ser COVID. Pero si tiene sintomatología, se hace prueba rápida y sale negativa, hay que monitorearlo, porque volvemos a lo mismo. Las pruebas rápidas no son tan eficientes como una PCR. Sin embargo, entraron al mercado por los costos y por el número de demanda de las pruebas. Pongo un ejemplo, las pruebas de PCR, una te puede salir alrededor de 800 pesos y una prueba rápida anda alrededor de 100 pesos. Entonces, el tiempo también de preparación de una muestra a otra es abismal el tiempo. Una prueba rápida tienes el resultado en aproximadamente 2 horas. Y una prueba de PCR para poder hacer la extracción del material genético, pues ese es el tiempo que te llevas aproximadamente para extraerlo. Entonces, yo lo más recomendable es, si tienen al niño ahí, es tratar de hacer la prueba de PCR. Si sale negativa, regresa normalmente, con sus medidas precautorias, obviamente. Y ya estaríamos seguros de que no es COVID-19. Pero si hacen prueba rápida y sale negativo y el niño continúa con la sintomatología, pues la otra opción es, si no se puede hacer una PCR, pues volver a repetir una prueba rápida en aproximadamente al 3er día o 4.º día de haber iniciado los síntomas. Y si es COVID, muy seguramente esta prueba ya va a salir positiva.
Y por ejemplo, vamos, si el niño sale positivo, ¿sí? Está Sí. positivo, lo vamos a aislar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 15 días? ¿A los 15 días puede regresar o cuánto tiempo lo tenemos que aislar? No, ahí va a depender de la sintomatología. Recuerden lo que les mencionaba en la presentación. Una vez que el paciente tiene los síntomas, deben de mantenerse aislados durante todo el tiempo que tiene presencia de síntomas. Y después de ahí, lo más recomendable es dejarlo 3 días más en aislamiento, pero ya sin síntomas. Ya 3 días más sin síntomas, pero aislado, y a partir del 4.º día regresar a su vida o a sus actividades normales. Gracias, doctor, muy amable, ¿eh? Que tenga bonito día. Igualmente. ¿Alguien Gracias, más, compañeros? Ramis. De nada, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Buenos días. Adelante. Maestro, yo tengo una pregunta para el Sí, químico. maestra. Adelante, nada más bájale poquito al micrófono para que no haga eco. Ok. Parece que ya. Bien. No sé si estuve distraída, perdón por eso, pero cuando mencionó por la elaboración del jabón, no sé qué pasa. No dijo cuántos gramos el jabón neutro. El sote sí, de 100 gramos, 2 barras, pero del neutro, ¿cuánto sería? No, del neutro depende ya ahora sí que de lo que ustedes quieran agregar. Yo por lo general pongo 1 a 1. Si es una barra de jabón sote, pues pongo una barra de jabón neutro. En este caso puede ser una barra grande del jabón sote de 200 gramos y podemos agregar una pura barra de jabón neutro. No hay ningún inconveniente. Ahora sí que lo importante es experimentarlo, que ustedes mismos lo hagan. Y ya una vez haciéndolo, ustedes mismos van a ir viendo, van a poder mejorar esa técnica en base a sus necesidades, qué tanto les gusta. Muchas ocasiones o muchas personas le tienden a poner un aroma, una esencia. Entonces, ya ahora sí que depende de cada quien, pero proporcionalmente puede ser 1 a 1. 1 de jabón sote y 1 de jabón neutro. Gracias. De nada. Adelante, compañeros, ¿alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Ok, si no fuera así, sí me gustaría, químico, antes de agradecerte y de terminar esta valiosa plática, de comentar unas cosas que luego no vemos. Sí se habla mucho de los protocolos. La verdad, para mi punto de vista, en ocasiones solamente son tipo normas que se establecen detrás del escritorio, pero que no llevan pues un sustento real. O sea, son como generar ideas. Pongo ejemplo, hay protocolos en caso de que roben una escuela, de que se metan a vandalizarla, pero a la hora de hacerlos efectivos, esto queda en letra muerta. El protocolo de salud, a mi punto de vista, viene descargando el 100% de la responsabilidad a los maestros y a los padres de familia. El gobierno federal y estatal se han limitado a solamente generar indicaciones, y eso es claro, ¿no? Y nos piden luego que sigamos al pie de la letra esas líneas discursivas, pero en los hechos no generan la responsabilidad de entregar insumos, de entregar los requerimientos necesarios para los planteles. En México, pues más de 27 millones de alumnos actualmente se tienen, y pues obviamente el tema de la educación no solamente es un tema de leyes, es un tema de recursos, y yo sí puntualizo esa parte. Ahorita tú nos acabas de dar propuestas alternativas para tener margen a resolver algunas situaciones, ¿no? Ejemplo, yo pienso que ahora que se plantea un regreso presencial, pues se va a escasear otra vez el gel, se van a escasear los sanitizantes, van a elevar sus precios. Entonces, estas alternativas que tú nos estás generando son vitales, importantes,
y que obviamente nos pueden generar un ahorro, porque la economía es otro factor que afectó, no solamente el tema de la salud, no solamente el tema psicológico de las personas, sino también el tema económico. La economía está estancada, ¿no? Y pónganle aquí en Michoacán un poquito más el tema de que no hay movilidad económica salarial de parte del magisterio. Entonces es otro tema que mantiene pues el motor económico apagado. Entonces son varias situaciones, pero sobre todo también hay algo que quería comentar, el tema de esa información confusa, ¿no? Hay mucha información por todos lados, luego nosotros en la desesperación agarramos de todos lados y queremos armar algo, y yo creo que es importante acercarnos, que haya este acercamiento, un ejemplo contigo que siempre nos has brindado tu apoyo, que es gente de Michoacán, que es gente de la Secretaría de Salud, pero sobre todo gente que conoce el problema, que lo está viviendo al día. Repito, lo que nos pueden dar de protocolo son temas aislados, son temas de indicaciones, y quien nos los da, y pongo el ejemplo Gatell, en una ocasión se le ocurrió decir que el cubrebocas no era tan importante. Y pongo otro ejemplo mayúsculo, el caso de nuestro representante mayor a nivel país, que es el presidente de la República, no usa cubrebocas. Entonces, ¿cómo desde el gobierno nos quieren implementar estas medidas, estos protocolos, cuando ellos con el ejemplo hacen lo contrario, ¿no? Y sobre todo que no predican el tema de la cultura de la higiene y la prevención. Y volvemos a lo mismo, se descarga en la casa, se descarga esa responsabilidad en la casa, en los maestros, y el gobierno del estado y el gobierno federal hacen oídos sordos a este tema, nada más dan indicaciones como si fuera por decreto, como el día viernes acordaron, el 18 regresan todos, ¿no? Yo preguntaría a mis compañeros, pues quién de ellos o en sus escuelas ya tiene cuando menos 1 litro de gel que les mandaron o un jabón. No se tiene esta parte y vamos a tener que vivir con el tema de la responsabilidad, y por eso todas las preguntas que hacen los compañeros son importantes. Yo no me apego a un protocolo que se hizo detrás de un escritorio. Lo que se arme, como tú bien lo dijiste, es químico, es a raíz de las realidades y de la vivencia de cada centro de trabajo y de sus características. Es ahí donde se tiene que aplicar ese protocolo, y yo creo que te vamos a seguir dando lata, químico, porque también obviamente sí es importante la vinculación entre áreas, entre secretarías. Lamentablemente quien las representa no lo hacen, pero en este caso nosotros como trabajadores de la educación representamos un sector, tú representas otro sector como salud, y yo creo que entre trabajadores sí nos podemos echar la mano, más allá de la vinculación o no de los que representan estas instancias de gobierno. Te vamos a molestar porque ahorita no nos ha pasado, ya vamos, cuando regresamos a esa realidad, van a surgir situaciones, van a surgir preguntas, necesidades, y pues te tenemos que molestar nuevamente, incluso hasta para las pruebas, Doc. Vamos a buscar que nos apoyes. Yo sé que tú tienes toda la disposición, y que si surgiera algo de imprevisto, pues que nos eche la mano de tener tu teléfono abierto para cualquier duda que surja, pues estarte molestando. Yo creo que es valiosísimo, te digo, tu participación. Nos aclaras muchas situaciones, sobre todo el tema de cómo está el COVID, porque también pareciera que ya lo tenemos como algo que ya pasó. No, tú bien lo explicaste, están ya algunas variantes, otras están en proceso de investigación, las que tanto no preocupan, pero esto va a seguir, y lamentablemente esto llegó para quedarse, y sí nos debemos de ajustar a una nueva normalidad, porque tan solo el hecho del cubrebocas, yo creo que para todos, pues no lo aguantamos traerlo todo el día. Llegamos a la casa y lo primero, estamos como cuando estábamos niños, que llegábamos a la casa y lo primero que aventabas era la mochila. Pues ahora lo que hacemos es llegando todos, yo creo, llegando a la casa, tiramos el cubrebocas, no queremos saber de él, porque consideramos que nuestra casa es el espacio más seguro. Considerámoslo así, pero a veces ni siquiera nosotros también le damos una sanitizada, le damos una limpiada, ¿no? Más allá de barrer y trapear o de limpiar los muebles, yo creo que a veces hasta ahí en ese espacio podemos tener un tema de contagio, y no lo vemos. Entonces va a ser importante seguir en comunicación. Agradecerte, compañeros, si no hubiera otra pregunta más, y yo creo que es vital todo el contenido que nos dices. Te agradecería bastante que me lo mandes, por favor, en tipo presentación, y también el tema de la información de este consultorio clínica para el tema de la oxigenación,
para yo facilitárselo a todos mis compañeros y que ellos se apropien y que tengan la información a la mano, porque ¿qué pasa? Ahora nos toca al otro. Más allá de hacerlo con los niños, nos toca con los padres de familia. Y también allí podemos encontrar muchas resistencias o irresponsabilidades. Y toda esta información que tú nos estás brindando, la tenemos que hacer llegar allá, porque ese es el objetivo, repito, generar una cultura de la higiene. Eso debe de ser claro. Y aquí es donde los papás tienen el papel protagónico y debe de ser así, ¿no? No de otra manera, no descargarle a la escuela otra vez esa responsabilidad. Acá nosotros trataremos de cubrir todas las medidas, pero desde la casa sí llegarle esta información, sí hacerlo, que se apropien de ella y que sí lo hagan sobre todo, ¿no? Desde el tema de la higiene con sus hijos. Y no solamente me refiero al cubrebocas, no solamente me refiero a que se laven la mano, sino desde el tema de que los niños pues vayan bañados, vayan peinados, porque eso también muestra parte de esa cultura, ¿no? Entonces, agradecerte, Químico, la verdad, todo tu apoyo, tu valioso apoyo. Te hicimos un pequeño reconocimiento, el cual te vamos a hacer llegar de manera personal, con un pequeño detalle, Químico, te lo hago llegar en físico. Y pues de mi parte sería todo. Gracias nuevamente, compañeros. No sé si alguien más quiera aportar algo. Yo, profe. Adelante. Gracias, profe. Pues también agradecer al Químico por aclarar las dudas, por el apoyo de la información muy valiosa, y una petición, si fuera posible que nos pudiera compartir, si no la presentación, algunas de las diapositivas donde maneja información acerca de cómo hacer los productos de limpieza y sobre todo las recomendaciones que tenemos que hacer pues para el regreso seguro a clases y poder compartir esa parte, esta última, con los papás, pues para que ellos también estén enterados de esta información y nos apoyen, como dice el profe Ramiro, pues con lo que es higiene desde casa. Si fuera tan amable, Químico, muy amable, gracias. No, pues cuenten con ellos sin ningún inconveniente. Yo, como se lo externé en su momento al profe Ramiro, a mí no me cuesta nada compartir información, o sea, no es una información, no es mía. ¿Cómo me voy a ver beneficiado yo? En el momento en el que cada quien o cada persona, una persona que tenga información fidedigna y real, eso nos va a ayudar para salir de este asunto en el que estamos sumergidos el día de hoy. Personalmente, el profe lo sabe, estoy incondicionalmente con ustedes. Tienen un aliado, tienen un amigo, estoy a sus órdenes, no es con el afán de hacer ningún favor, es mi trabajo, para eso me contrataron en los servicios de salud de Michoacán, es mi obligación apoyar y ayudar a toda la gente, porque a fin de cuentas es mi chamba, lo hago con muchísimo gusto, y en todo lo que yo les pueda apoyar y ayudar desde mi trinchera, cuentan incondicionalmente con ello. Yo le hago llegar toda la información al profe Ramiro ya para que él se encargue de su diseminación con todos ustedes. Muchas gracias, Químico. ¿Alguien más, compañeros? Ramiro, buenos días. Adelante. Químico, buenos días. Una pregunta. Una persona que ya se infectó de COVID, sabemos que se puede volver a infectar si no tiene las medidas necesarias o incluso aunque las tenga, por algún descuido se puede volver a infectar. Mi pregunta es, ¿hay algún tiempo mínimo de una vez que se enfermó, un tiempo mínimo que pase hasta el siguiente momento en que pueda enfermarse? No hay todavía a ciencia cierta esa información porque depende de cada organismo. Hay personas que se contagiaron, por ejemplo, pongo un ejemplo, a principios de este año, cuando llegó a Morelia la pandemia, más o menos en el mes de marzo, y todavía seguían presentando anticuerpos contra la COVID-19, más o menos en octubre, noviembre, en muchas ocasiones hasta diciembre del mismo 2020, todavía seguían teniendo anticuerpos, utilizaban sus medidas y no se contagiaban. Otros se contagiaron y prácticamente a los 2 meses ya no tenían estos anticuerpos.
Ahora sí que ya depende de la capacidad de inmunización que tiene cada organismo. Por eso es importante hacer ejercicio, mantener una alimentación balanceada. Eso es bien importante para reforzar nuestro sistema inmunológico. Consuman alimentos que contengan mucha vitamina C. Todo eso refuerza nuestro sistema inmunológico. Y eso es algo importante. Y otra cosa que digo es, ya ahora sí que un poquito de chascarrillo, muchas ocasiones cuando uno acude a la vacunación te dicen no debes de ingerir bebidas embriagantes en X o determinado tiempo. A muchos ahí se han infartado porque les ha pegado en el alma que les mencionen que no deben de ingerir bebidas embriagantes, pero lo que sí es cierto es que no tiene relación alguna, ¿eh? El hecho de que estés vacunado en ese momento y que te puedas ingerir alcohol no afecta en lo más mínimo la capacidad de respuesta en tu organismo. Eso es un mito, no es una realidad. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, químico. ¿Alguien más, compañeros? Nada más agradecerle al químico su valiosa aportación que hizo con nosotros y que salimos de algunas dudas. Y que esperamos que no sea la última. Gracias. Sí, yo también quiero reconocerles y quiero darles las gracias por esta información que a lo mejor como maestros necesitamos tener. Sobre todo quiero reconocerle al químico su buena voluntad para responder todas nuestras preguntas. A lo mejor fueron muchísimas, pero pues le respondió de lo más adecuado con la mejor ética y sobre todo que está muy preparado. Felicidades. Gracias, maestra. ¿Alguien más, compañeros? Yo, Ramiro. Adelante, Katy, y luego. Nada más agradecer al químico y pues bueno, también a ti por la iniciativa de extender estos temas hacia los compañeros y hacia todos nosotros por el bien, ¿no? Y seguir fortaleciendo la zona en este sentido, porque pues es bueno organizarnos, se ve el resultado y si lo aplicamos en la escuela, pues yo creo va a ser de mucha valía. Considero de mucha importancia el tema que se tocó, viendo que ya está en la puerta el regreso presencial y para evitar una problemática mayor, tener el conocimiento de cómo debemos de tratar este asunto en la escuela. Muchas gracias y esperemos que no sea la última y también que nos compartan la información para tenerla presente. Gracias. Gracias. Adelante, maestra. Pues también para agradecerle al químico y a ti, Ramiro, por esta plática tan valiosa que tuvimos, la orientación que se nos da y creo yo que todos pues agarramos algo para llevar a nuestros salones ahorita que regresemos, porque la verdad estamos viviendo una situación muy fuerte y muchas gracias por la información que nos han dado. ¿Sí? Es todo. Gracias. Muchas gracias y bonito día. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, si no fuera así, químico, muchísimas gracias nuevamente. Te vamos a seguir molestando y pues gracias por todo el apoyo que nos has brindado, no nada más en esta ocasión, sino en anteriores ocasiones, con atender a varios compañeros de nosotros en diferentes instancias o hospitales, decirles que a través del químico hemos logrado esa gestión para la atención de varios compañeros, no solamente en el ISSSTE, sino en otras instituciones del sector salud. Así que de mi parte, pues yo lo considero un amigo y un aliado muy valioso para el magisterio, para nuestra delegación. Gracias, químico, y pues damos por terminada esta sesión de trabajo, compañeros, y próximamente nos vemos para tratar otros temas. Gracias a todos. Gracias, químico. Quedo a tus órdenes, profe. No es ninguna molestia. Estamos pendientes. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego, compañeros. Excelente inicio de semana a todos. Gracias igualmente para todos.
Gracias, maestro. Igualmente, felicidades por esta plática. Gracias. Gracias, nos vemos, que estén bien, bonito día. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Buen día para todos.